buenos días, bienvenidos a esta nueva sesión de Oasis. El Colegio Donés de Enfermería Quirúrgica de León les da la más cordial bienvenida a esta nueva sesión. Sabemos que pues es virtualmente, no es como quisiéramos estar cerca de ustedes, pero aprovechando estos medios y en esta situación en la que vivimos, pues es el medio que está a nuestro alcance. El día de hoy estamos aquí en el Instituto de las Hijas del Sagrado Corazón de Jesús, aquí en León, y nos acompaña la hermana Sonia Angélica Barrera Barraza, que es de esta congregación. Hermana, le damos la más cordial bienvenida y el agradecimiento a nombre del Colegio Leonés de Enfermería Quirúrgica por su participación en este trabajo. El objetivo es estar de cerca con el personal de enfermería, con el personal de salud. Y en esta parte de la espiritualidad, hermana, pues le hicimos la invitación, creo que es la persona más indicada para que nos platique algo que sea de provecho y de utilidad para las compañeras que están viviendo ahorita esta gran crisis sanitaria. Y bueno, pues empezaremos primeramente con ver qué nos puede explicar usted en qué consiste la espiritualidad. Sabrá que el personal de enfermería, pues nuestra misión es el cuidado, y es un cuidado integral, físico, social, emocional y espiritual. Sin embargo, bueno, pues por los modelos de atención nos dedicamos más, nos enfocamos más hacia la parte técnica, hacia la parte científica, la parte biológica, y descuidamos un poco esa parte espiritual. Y a veces es por desconocimiento o pues que se deja de lado, hermana, pero es una parte importante y más en estos momentos. ¿Nos pudiera explicar usted en qué consiste la espiritualidad? Con mucho gusto, sí. Pues gracias por esta invitación y con mucho gusto quiero compartir con todos ustedes, bueno, desde mi experiencia. Sé que todos estamos pasando unos momentos muy difíciles por esta pandemia, por las circunstancias en que pues se nos está dando, y bueno, creo que es muy importante buscar el momento de trascender pues cualquier realidad difícil. Y bueno, yo quiero explicar en primer lugar en qué consiste la espiritualidad. La espiritualidad es el dinamismo que produce el espíritu en cualquier persona humana. O sea, nosotros estamos dotados y somos seres, como se dice, una unidad psico-biosocial y espiritual. O sea, es una parte integrante de nuestro ser de personas. Y bueno, nosotros como cristianos, como católicos, pues tenemos ese enfoque desde la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Desde el misterio de Cristo. Y bueno, eso nos hace, y desde el bautismo, es un don, es una gracia que se nos da a través del bautismo, ¿verdad? Entonces, por eso, eso nos hace trascender más cualquier realidad humana en que vivimos. Entonces es muy importante la espiritualidad en la persona humana. Hermana, surge la duda o la confusión en que si es lo mismo espiritualidad que religiosidad, dado que algunas personas dicen, pues yo sí creo en Dios, pero yo no tengo ninguna religión. ¿Qué nos pudiera decir al respecto entre espiritualidad y religiosidad? Sí, mire, bueno, la espiritualidad dijimos que es ese dinamismo del espíritu en la persona. Y bueno, se va dando en ese camino a la santidad y esa unión con Dios. Pero es ese deseo que todo hombre tiene de búsqueda de Dios. En relación a la religiosidad, ya la religiosidad o la religión ya es el adoctrinamiento, es la parte doctrinal de principios, de preceptos, que uno se enfoca en determinada confesión religiosa. Nosotros aquí decimos, bueno, nuestra religión católica pues está basada en la doctrina de Jesucristo. Entonces son complementarias, son dos aspectos de esa misma realidad, que se complementa la religión con una espiritualidad viva. ¿Cómo pudiera el ser humano, la persona, adquirir o acrecentar la espiritualidad en su persona, en los demás? ¿Cómo? Bueno, pues
espiritualidad es un crecimiento como la persona misma, o sea, se nace a través del bautismo, se va creciendo y fortaleciendo a través de los sacramentos, en este caso la Eucaristía, uno se va también purificando a través del sacramento de la penitencia, y bueno, también tenemos lo que son las virtudes teologales, son dones que Dios nos da para crecer y vivir de una manera diferente, ver la realidad de manera diferente. Tenemos la fe, la esperanza y la caridad, que son dones gratuitos que Dios nos ha infundido a través del bautismo. También tenemos las virtudes cardinales, la justicia, la templanza, la fortaleza y la prudencia, que nos ayudan en este camino de búsqueda y de acercamiento. También la espiritualidad se va creciendo a través de la mortificación, y es importante pues tener a veces un guía espiritual que nos conduzca por el camino correcto. Entonces la espiritualidad crece como la persona humana va creciendo en sus diferentes etapas. Esto quiere decir que entonces estamos en posibilidad de acrecentar esa espiritualidad. Claro que sí, o sea, y tenemos los medios, o sea, Dios nos da los medios para vivir una espiritualidad sana y bien centrada, o sea que los medios los tenemos a nuestro alcance. Hermana Sonia, ¿puede alguna persona prescindir de la espiritualidad? Pues tristemente sí, o sea, porque hoy la palabra de Dios está en el Deuteronomio 30:15, dice: pongo ante ti la vida y el bien, el mal y la muerte. Entonces están las opciones que Dios nos da, pero también la decisión del hombre, o sea, esa libertad que Dios nos da de elegir. Entonces, pues sí, tristemente tenemos muchas personas que no alcanzan a trascender y viven una vida pues en plano humano, podríamos decir. Solamente para ellos les convence lo que es tangible, lo medible, lo que ellos pueden tocar y ver. Entonces, pues se vive en un materialismo, pues muchas veces pues buscando nada más complacer pues al cuerpo. O sea, yo decía al principio que la persona tiene pues sus 4 dimensiones: bio, psicosocial y espiritual. O sea que no nada más pues somos cuerpo, sino también pues tenemos el alma, el espíritu, ¿verdad? Entonces es otra dimensión que tenemos que educar, tenemos que acrecentar y tenemos que fortalecer. Entonces, desde luego que sí se puede prescindir, pero no es lo mismo una vida con espiritualidad que una vida sin espiritualidad. Claro, los teólogos y los filósofos de antes decían que el espíritu es, o sea, que el cuerpo era como la cárcel entonces por eso se utilizaban aquellas penitencias para liberar el espíritu. Entonces, claro que ahorita pues la espiritualidad cristiana tiene pues, o sea, se reconoce a la dignidad del cuerpo también, que hay que cuidarlo, que hay que custodiarlo, y pues la salvación también es en el cuerpo y en el espíritu. O sea, no podemos separarlos. Muy bien. Hermana, ¿cómo ahorita que estamos en esta pandemia donde hay tanto sufrimiento, tanto dolor, tantas pérdidas, cómo se relaciona esa experiencia del dolor, del sufrimiento con la espiritualidad? Pues tiene una relación muy estrecha. Creo que ahorita en esta situación es la oportunidad como que de trascender, de darle sentido precisamente a la adversidad. O sea, yo creo que no es lo mismo pues sufrir sin sentido que sufrir con un valor, con un deseo de incluso de asociarnos al sufrimiento de Cristo. Yo creo que ese es lo más fuerte que nosotros ahorita podemos asociarnos. Cristo asumió el dolor humano para redimirlo. Entonces nosotros, como dice San Pablo, completamos ese sufrimiento que pasa, que le falta la pasión de Cristo, y entonces tiene sentido el sufrir. O sea, y es un sentido redentor, un sentido de gracia.
yo creo, yo así lo veo en la experiencia, ¿verdad?, de acompañar, pues es un momento de misericordia, que Dios permite la purificación de la persona y precisamente para ese encuentro definitivo con Él. O sea, pues es una gracia y es misericordia que Dios nos da y para nosotros, pero pues sí necesitamos como darle ese sentido. Quiere decir que entonces estos momentos que por mucho dolor, mucho sufrimiento, es una gran oportunidad para todas las personas, para todos nosotros, que en ese ambiente de estas circunstancias podemos acrecentar nuestra espiritualidad. Claro que sí, y creo que si nosotros lo vivimos pues con este sentido trascendente, con esta visión de fe, las cosas se ven de muy diferente manera. O sea, sí tenemos que pues que buscar pues de dónde cogernos ante la adversidad que estamos viviendo para poder nosotros pues vivirlo con una paz, con una tranquilidad y que no nos angustie, o sea, porque creo que es un momento sí muy doloroso, pero que también pues podemos, pues como dicen, al mal tiempo darle buena cara, o sea, como que podemos rectificar y no quedarnos nada más en el dolor por el dolor. Entonces, aún en la tormenta, con la espiritualidad podemos encontrar la paz. Claro que sí, sí, sí. Qué alentador, hermana. Sí, o sea, sí es. El personal de enfermería convive a diario con la vida, con la muerte, la enfermedad, el sufrimiento, aunque no en esta magnitud como lo estamos viviendo ahorita, ¿verdad? ¿Cómo puede vivir el enfermo, el personal que atiende al enfermo, esta espiritualidad en este escenario del sufrimiento, en el escenario del dolor? Pues bueno, en primer lugar de parte, pues yo creo que del personal es una oportunidad de acercarse al enfermo pues con fe, con amor. Y bueno, yo creo que pues tenemos las palabras muy concretas del Evangelio, ¿verdad? Todo lo que hiciste por este insignificante, a mí me lo estás haciendo. O sea, yo creo que es esa oportunidad que Dios nos da. Digo, nuestro trabajo, el de ustedes como enfermeras, nosotros como religiosas, pues es el servicio, es la donación, es la entrega. Entonces, si nosotros lo hacemos con amor, pues de veras con vocación, y la gente, todos somos muy sensibles, ¿verdad? Cuando vemos a una persona atenta, generosa, dice, este médico, esta enfermera está aquí por vocación, o solamente no solamente por un sueldo, sino por vocación. Entonces yo creo que es la donación generosa que uno hace en su trabajo, y pues aquí es como enfocar ese sentido de ver en la persona al mismo Cristo, ¿verdad? Al mismo Cristo que está sufriendo. Pues esto me hace pensar en que es una gran oportunidad y quizás una prueba para fortalecer la vocación en el personal de enfermería, por lo que comenta, ¿verdad? Sí. Es una gran prueba para saber realmente la vocación que se tiene como enfermera. Sí, así es. Muy bien. ¿Qué nos puede usted recomendar, hermana, para integrar lo que es la ciencia, la técnica, que son necesarias en el cuidado, son indispensables, pero con ese ingrediente esencial que es la espiritualidad? ¿Cómo combinar? Estamos muy formadas desde un modelo biologicista en el que la ciencia y la técnica y tanto que avanzan ahorita, pero precisamente cómo integrar la espiritualidad, que es parte esencial del ser humano. Bueno, creo que la espiritualidad en este sentido es un factor muy importante, y muy importante porque psicológicamente y socialmente ayuda y contribuye mucho a mejorar pues el estado de salud de los enfermos. O sea, nosotros hemos visto, y ustedes con experiencia tendrán mucho, cuando ven, por ejemplo, un enfermo de cáncer, cuando es acompañado por la familia, cuando es atendido de manera muy saludable, le cambia el panorama. O sea,
sea, y bueno, y todos, en cualquier experiencia, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos ese acompañamiento, pues las cosas se ven de diferente manera. Y esto, pues bueno, ustedes más que nadie, cómo contribuyen la espiritualidad, o sea, en sus funciones, eleva las funciones inmunes del cuerpo, o sea, como que cuando uno tiene ese acompañamiento, pues el sistema inmunológico va reaccionando de diferente manera. Entonces es un componente muy importante. Claro que pues bueno, pues está la parte médica, la atención que se tiene, pero es muy favorable para la salud del enfermo, para la recuperación incluso de la misma salud. Bien, ¿qué pudiera recomendar a las enfermeras y enfermeros que están en plena línea de fuego en esta situación de la pandemia, ¿verdad? Y de los enfermos en general, no nada más de ellos, a cómo identificar y cómo satisfacer las necesidades espirituales de esa persona? Generalmente la enfermero, pues en todo nuestro proceso de formación, a eso se nos enseña, a cómo identificar necesidades y problemas de salud en el enfermo. Sí. Pero vuelvo a lo mismo, ¿verdad? Nos enfocamos a qué le duele, qué siente, pero de la parte espiritual, ¿cómo poder identificar esa necesidad? Bueno, yo creo que en primer lugar, pues es como ya lo dije, con pues el amor y el aprecio o la entrega que se haga ante el servicio que se está prestando. O sea, esto se va dando a través, en primer lugar, de una buena comunicación. O sea, bueno, como los derechos de los enfermos, ¿verdad? Tiene que haber una relación de empatía, o sea, de poder, pues ahora sí ponernos en los zapatos del enfermo, ¿verdad? Y cuando ya uno tiene la experiencia de haber estado enfermo, pues cómo me gustaría que a mí me atendieran, ¿verdad? Entonces, y eso, como para el enfermo también basado en la verdad. O sea, no podemos tampoco como ilusionar de algo que no va a suceder. O sea, no puedo yo decirle, no, sí se va a curar, si vemos que es un proceso ya degenerativo de una enfermedad. Entonces es como invitarlo a un abandono, a una aceptación de una realidad, de un deterioro de una naturaleza. O sea, sabemos que la naturaleza se va deteriorando y aunque uno quisiera, pues poner todos los medios ya no está al alcance de uno, ¿verdad? Entonces es hablar con la verdad, es empatizar con él, es acompañarlo y pues bueno, de allí mismo es ir en ese acercamiento es ver lo que le interesa al enfermo, ¿verdad? Yo en mi experiencia con las hermanas que he tenido oportunidad de acompañarlas, pues siempre le digo, madre, ¿qué le preocupa? O sea, ¿tiene alguna necesidad? Entonces ellos van, o sea, en esta etapa, yo creo que cualquier ser humano tenemos como esa oportunidad de ver el final de la vida y más cuando ya está inminente la muerte, ¿verdad? Dios nos da esa gracia de prepararnos y disponernos. Entonces, si nosotros ayudamos al enfermo, pues es proporcionarles los medios espirituales también. O sea, y un medio espiritual que tenemos en la iglesia, pues es precisamente la unción de enfermos. La unción es un sacramento que ayuda y fortalece al enfermo, pues para que se prepare a asumir la misma enfermedad y verla con ese sentido trascendente, unirlo a los méritos de Cristo y también prepararse ante el encuentro con el Señor. Ahorita vivimos una situación realmente que para las compañeras que están justamente con los enfermos de COVID, que tienen todavía un agregado más de no poder recibir a ningún familiar. Sí. Entonces realmente llegan pacientes ya en fase de agonía, o duran pocas horas y mueren. ¿Qué nos pudiera recomendar para cómo ayudar a un moribundo? Porque finalmente, pues en todo lo demás, desde el punto de vista técnico, pues las enfermeras están preparadas para, desde que nace hasta que muere el paciente,
tienen la capacidad, el conocimiento, la técnica, pero esa parte espiritual, y más sabiendo que es la enfermera, el enfermero, que son los únicos que sí pueden estar con el paciente en ese último momento, Sí. que para mí, bueno, pues es un privilegio, Claro. pero ¿cómo aprovechar ese momento? Porque no es con quien quiere estar el paciente el último momento de su vida, no elige, no tiene opción. Sí. Entonces, esos últimos momentos de vida los pasa con una enfermera, enfermero. Como enfermera, enfermero, ¿qué puede hacer, qué puedo hacer por un moribundo? Mire, voy a comentar algunos puntos que Monseñor Luis Manuel Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis de México, ha presentado en un videíto muy seco, y él da ciertas recomendaciones. Dice que en estos momentos de la pandemia vemos esa imposibilidad de estar cerca de los enfermos por razones absolutamente comprensibles, ¿verdad? Entonces dice que en primer lugar tenemos que confiar que toda la iglesia, y yo creo que es una certeza y una fuerza que todos tenemos que saber que más que nunca la iglesia, y no solamente el Papa, los obispos, sino toda la iglesia, estamos rezando de manera especial, encomendando a los enfermos y a todo el sector salud. O sea, hemos orado, nosotros aquí con la hora santa, pues hasta yo les puse por todo el personal de salud, ¿verdad? O sea, que no se sientan solos, que estamos apoyándolos con la oración, que yo tengo la seguridad de que en todas las parroquias, en toda la iglesia, el mismo Papa está concediendo incluso la gracia de la indulgencia a los moribundos. O sea, son gracias muy especiales para el sector salud, los médicos, las enfermeras. Entonces, ese es un punto muy importante. Y también aquí, bueno, este monseñor decía que si eres familiar seguramente estás sufriendo profundamente por la inminencia de la partida de este familiar. O sea, él nos recomienda que tomes algún instante, que te desahogues tus sufrimientos y los pongas en las manos de Dios. Y si es necesario puedes llorar, ¿verdad? Y también y si se tiene la posibilidad, ¿verdad?, de tener ese familiar enfermo, si busca algún sacerdote o alguna persona que oren especialmente por él. Ya sabemos que el sacerdote ahorita es imposible que pueda estar en el lecho del dolor y menos ingresar a algún hospital, pero bueno, podemos pedir el apoyo de la oración y que se le aplique alguna misa, o que el sacerdote que va a alguna celebración que tenga, es para reforzar también ese momento. Y bueno, si son médicos o enfermeras, también intenten tomar primero unos momentos de calma y entréguenle ese trabajo, ese sufrimiento, ese dolor que están ante el enfermo, y entréguenselo a Dios y ofrézcanle a Dios todo su esfuerzo, que humanamente están haciendo lo imposible. Sabemos que se está haciendo lo imposible, ¿verdad? Y bueno, ya al final, ya como último punto, pues es acercarse al paciente. Y dice Monseñor, dice que acercarse pues hasta donde la prudencia nos sea permitida, ¿verdad? Pero hablarle con voz fuerte, con voz suave y serena, invitarlo a que confíe primeramente en Dios. Confía en Dios, confía en su misericordia, que Dios no quiere la muerte del pecado, que Dios viene a salvarnos, que Dios nos está ofreciendo en ese momento el perdón, la salvación, y que por eso Cristo murió por nosotros, para salvarnos. Y bueno, también pedirle perdón de aquello que pues lo hayamos ofendido durante su vida. Él en un instante nos perdona. O sea, Él nada más quiere la disposición de nuestro corazón, y Él está, pues así como lo vemos en la parábola del hijo pródigo, esperándonos con los brazos abiertos. Y yo creo que eso es muy reconfortable para todos, ¿verdad? Sentir que llegamos a casa, que el Padre nos está esperando. Entonces, invitarlo a esa confianza, a ese abandono. Y bueno, se puede rezar después algún Padre Nuestro, un Ave María, a un Gloria, alguna oración que la persona se sepa. Y si no, nomás hacer alguna jaculatoria, perdóname,
o incluso, pues bueno, nosotros tenemos la advocación del Señor San José como patrono de los moribundos, ¿verdad? Pedir su intercesión. Entonces, pues bueno, yo creo que eso es acercar a Dios. Yo creo que ahora sí las enfermeras, los enfermeros son los que tienen ese privilegio de incluso de ser trampolines para presentarles a los enfermos a Dios. Y es una oportunidad que Dios les está dando de poder acompañarlos, porque son los únicos que ahorita tienen esta posibilidad. Pues qué reconfortante y qué esperanzador, y sobre todo qué forma de trascender a través de ese acompañamiento, y que enfermería tiene ese atributo. Ahorita viene a mi mente escuchar en voz del padre jesuita, padre Jorge Loring, que decía: si no te acuerdas de nada a la hora de que están muriendo o se está muriendo alguien, préstale tu voz. Sí. Y dice, con que digas, Dios mío, perdónalo, Dios mío, perdónalo, Dios mío, perdónalo. Desde el fondo de tu corazón, reza alguna oración. Y con eso es suficiente, sí. ¿Verdad? Ante la todo, misericordia de Dios es infinita. O sea, yo creo que en eso nos confiamos, en que Dios es misericordia. Así es. Y pues no, o sea, y en un instante Él perdona, o sea, y no necesitamos a veces ni expresarlo con la boca, porque el perdón ya está dado en Jesucristo. Hermana, ¿qué hacer cuando la persona no es católica, o no sabemos que sea católica, o al contrario el personal pues profesa otra religión y el moribundo es un católico? ¿O ahí qué se puede hacer? Bueno, si está en disposición, o sea, bueno, en primer lugar se le respeta, pero bueno, yo creo que en estos momentos Dios es Dios, o sea, hay que a veces nosotros pues a veces tenemos nuestros prejuicios o nuestras concepciones, ¿verdad? Pero es invitarlo a que en su creencia, en su deseo de acercarse al ser superior o a la denominación religiosa que él quiere, se abandone y confíe que no está solo, que Dios está con nosotros y que Dios quiere lo mejor como un buen padre para nosotros. Y bueno, igual, y si no, él a veces cuando no se abren ellos, pues es nosotros, como acaba de mencionar, prestarle nuestra voz para interceder por él. Yo creo que tenemos que ser instrumentos de acercarnos a Dios, y el Papa dice que es la mejor obra de misericordia que podemos hacer con alguna persona, acercarla a Dios. Sí. Hermana, y en su experiencia, ¿nos puede comentar algo en su experiencia de cerca? Porque sabemos que aquí parte de su congregación pues también tienen situaciones de personas enfermas, hermanas enfermas, hermanas que han muerto. ¿Cómo viven? ¿Qué nos puede compartir? Pues para mí, bueno, ha sido una gracia muy grande poder acompañar de muy de cerca a algunas hermanas que en este año partieron, ¿verdad? Y entonces, pero es un proceso muy bonito, donde la persona, Dios nos ofrece la oportunidad de despojarnos en primer lugar. O sea, hay un despojo de la persona, incluso el primer despojo es de las cosas materiales. O sea, a veces yo he visto así cuando, que no me muevan esta cosita, o que aquí tengo esto, o sea, no. Tenemos que en primer despojarnos de las cosas materiales, después de nuestros criterios, hasta que Dios, hasta un abandono. Y bueno, viene el reconocimiento. Creo que todas las personas en ese momento, bueno, cuando hay un proceso lento, hay una oportunidad como de hacer un repaso de la vida. O sea, y decir, pues esto, digo, yo he visto como cosas del pasado vuelven a la mente, y pues es la oportunidad de presentarlas ante Dios hasta que uno se suelta en ese abandono total, y pues en los brazos de Dios. Entonces es una oportunidad muy, muy bonita de acompañar, de estar cerca,
y sobre todo cuando uno le invita a la persona a esa reconciliación, a ese encuentro, a ese recibir el sacramento. O sea, el sacramento es una disposición, es una gracia, es una fortaleza, el sacramento de la unción de los enfermos, para ese acercamiento y para liberarnos de todo cualquier cosa que traigamos que no tenemos que cargar. Entonces es una gracia muy grande, y bueno, Dios nos da también el viático, la comunión, como esa fuerza para el camino, para el encuentro. Y pues hay una paz en la persona, y claro, yo les digo, a mí me da mucho gusto que entregar a una hermana que se encuentra con el Padre con tranquilidad, que muere en paz, porque uno también se queda en paz. O sea, yo creo que es la mayor satisfacción de que se van, sí duele, pero que se va contento, o sea, y nos deja también en paz, ¿verdad? Entonces, pues hay que acompañar a nuestros seres queridos en este momento, porque pues todos necesitamos de todos. Hermana, muy agradecida con todo esto que nos ha comentado, porque puedo concluir de que enfermería puede trascender tanto, convirtiendo el cuidado a una obra de misericordia. Y que pues yo creo que esto nos hace ver que está enfermería, cuando haces el cuidado, lo conviertes a una obra de misericordia, estás en el camino de salvación. Claro que entonces, sí. Felicidades, enfermeras, enfermeros que optaron por esta vocación de servir a los demás, y más en estas circunstancias que están viviendo ahorita. Hermana Sonia, infinitas gracias de parte del Colegio Leonés de Enfermería Quirúrgica, y a nombre de todas las enfermeras y enfermeros que seguramente van a escuchar este mensaje, le agradecemos y pedimos a Dios le siga bendiciendo, y pues seguimos requiriendo de sus oraciones para todos. Claro que sí. Yo creo que otra cosa importante es también que esta obra, que esto nos lleva a acrecentar nuestra propia espiritualidad y a encaminar a los enfermos, ¿verdad? A las personas que se cruzan en nuestro camino. Sí. Mil gracias, hermana. Sí. Pues si me permite, voy a terminar con una oración. Y bueno, esta oración, pues bueno, también ponemos en manos todo el personal de salud, que Dios los fortalezca, que Dios les conceda esa fuerza para prestar este servicio con esa generosidad, con ese corazón, como siempre lo han hecho, ¿verdad? Y que Dios recompense todos sus esfuerzos en bien de todos los enfermos, y sepan que siempre están en nuestras oraciones que pedimos por ustedes. Esta oración la pueden ustedes también hacer, digo, más o menos parecida ante cualquier enfermo ya moribundo. Y bueno, hermana o hermana o hermano, confía en Dios infinitamente bueno y misericordioso, que te ama y está contigo. Pídele perdón con sencillez y humildad por los pecados que hayas cometido durante tu vida. Deja este mundo en paz y marcha hacia la eternidad, en el nombre del Padre, de Dios Padre que te creó, en el nombre de Dios Hijo que murió por ti, en el nombre de Dios Espíritu Santo que te hizo Hijo de Dios y miembro de la Iglesia. Entra en el lugar y la paz, y que tu morada esté junto a Dios, con la Virgen María, con San José y con todos los santos y ángeles. Amén. Amén. María, salud de los enfermos, ruega por ellos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y muchas gracias, y que Dios les bendiga a todos. Gracias, hermana. Sí, gracias.